El objetivo de la clase de hoy es crear un procedimiento para determinar conjuntos de curvas perpendiculares a otros conjuntos de curvas. Lo repito. Dado un conjunto o una familia de curvas, ¿se acuerdan qué era una familia de curvas? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, repasemos. ¿Qué era una familia de curvas? Era una ecuación en R2 con X e Y, pero que además tiene una constante que puedo elegir y es un número fijo, pero que puede ser diferentes números fijos. Es un poco raro esto, ¿no? Porque tenés la X, que es una letra que es una variable, la Y, otra letra que es otra variable, y la constante, que no te dan el número, y te dicen que es una constante, pero que no la conoces, ¿no? Ejemplo. Si yo tengo algo así, tengo una ecuación, tiene X, tiene Y. Si no tuviera la constante, es una curva. En realidad, un tipo particular de curva que es una recta. Vieron que a veces curvas decimos, una curva no es una recta, pero acá en general hablamos de curvas, gráficas de funciones o gráficas de ecuaciones. La curva en este caso es una línea recta de pendiente 1 que pasa por el origen. Si no tuviera la C, o sea, si no tuviera la C significa si C valiera 0. Si C valiera 1, sería una recta de pendiente 1 que pasa por 0, 1. ¿No? Si C valiera menos 2, sería una recta de pendiente 1 que pasa por 0, menos 2. Entonces, cuando escribo ahí eso, diré que puedo decir que tengo infinitas rectas, todas de pendiente 1, pero a diferentes alturas. O podría también decir que tengo una familia de curvas. Repito, ¿cómo vamos a reconocer las familias de curvas? Las reconoceremos porque tienen una ecuación con X y con Y, pero además tienen una constante indeterminada o que la puedo elegir. Cuando la elijo, dejo de tener una familia de curvas, tengo una curva. ¿Hasta ahí estamos? Cuando la quiero graficar, no las grafico todas porque en este caso pintaría todo R2. Grafico 3, 2, 3, 4, qué sé yo. Entonces, cuando miran la gráfica, lo que van a ver es algo así. Por ejemplo, ¿está? Tres representantes de la familia de curvas. ¿Está? Familia de curvas. Ok. También podría tener esta otra ecuación. ¿Es una familia de curvas? ¿Es una ecuación con X y con Y y tiene una C indeterminada que puedo elegir? Sí. Lo que tiene de particular es que algunas elecciones, por ejemplo, si yo elijo C negativo, ¿qué es eso? X cuadrado más Y cuadrado igual menos 9. Bueno, absurdo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no hay ningún XY reales, ningún X real, X real, tal que reemplazado en la ecuación me dé menos 9. O sea, los matemáticos nos dirían, bueno, no hay lugar geométrico, no hay ningún punto en el plano que cumpla esta ecuación cuando elijo C igual negativo. Pero podría elegir C igual 0. ¿Y cuál es el conjunto de puntos que cumple que X cuadrado más Y cuadrado es 0? Un solo punto. Tampoco hay curva, hay un punto. Pero si elijo C positivo, puedo reconocer que, ¿qué es esto? Cuando C es positivo. Por ejemplo, cuando elijo C igual 1, ¿qué es? Una circunferencia de radio 1. Cuando elijo C igual 2, ¿qué es? Raíz de 2. Acá sería 2 el radio. No lo puedo empezar acá, lo empiezo a 1,41, ¿no? Si elijo C igual 3, raíz de 3, ¿no? Esto es 2, 1, 2, 1,4 por acá. Más o menos. Y ahí tengo tres representantes de la familia de curvas. X cuadrado más Y cuadrado igual, sé que lo puedo decir en castellano. Es una familia de circunferencias concéntricas centradas en 0, 0 y de radio variable. ¿Estamos?
¿Lo que pasó? Ok. Estas dos familias de curvas pueden cortarse, por ejemplo, acá, de un modo particular que llamaré ortogonal. Pero todavía no lo definí. No sé bien qué es ortogonal, porque la palabra ortogonal en matemáticas significa perpendicular. ¿Y cómo puede ser perpendicular una curva a otra? Nosotros no sabemos medir ángulos entre curvas. ¿Cómo es esto de ser perpendicular una curva a otra? Bueno, lo vamos a resolver del siguiente modo. Vamos a pedirle que tenga tangente. En el punto de corte, la circunferencia que te estoy nombrando, le pido que tenga tangente. O sea que, de alguna manera, que tenga derivada, ¿no? Aunque haya derivada, hay tangente. Y tengo que ver qué cosa sería lo que tengo que derivar. Porque acá hay algo implícito. Pero bueno, supongamos que hay tangente. Entonces la trazo. Acá tengo en punteado la tangente a la circunferencia en el punto de corte que estoy nombrando. También le voy a pedir a la otra curva que pasa por acá que también tenga tangente. ¿Estamos? En este caso, es una línea recta, coincide. ¿Estamos? Y ahora sí puedo medir. Ahora sí sé, mido, y si este ángulo es un ángulo de pi sobre 2, ¿se cortan cómo? Diré que esta curva que estoy señalando, y esta curva, acá, se cortaron de modo perpendicular u ortogonal. ¿Está? Pero si yo me corro y en vez de elegir este punto de corte, elijo este punto de corte, trazo las tangentes y el ángulo no es pi sobre 2. ¿Se ve que gráficamente que no es pi sobre 2? Entonces, en este caso, voy a decir que la familia de curvas circunferencias de estas y la familia de curvas, esta que está acá, no se cortan de modo ortogonal. No son familias de curvas ortogonales o perpendiculares. ¿Por qué? Porque no importa esto. Acá sí se cortaron perpendiculares, pero encontré una que no. Y ustedes podrán observar que no hay solo una, que hay infinitos puntos de corte, eligiendo una de la primera familia y otra de la segunda familia, donde no se cortan perpendiculares. Entonces, ¿qué quiere decir que dos familias de curvas sean perpendiculares o ortogonales? Significa que cualquiera de la primera con cualquiera de la segunda, cuando le mido el ángulo así con las tangentes, cuando se lo mido, su ángulo es de pi sobre 2. Cortan en pero no una con una, sino todas con todas. ¿Qué quiere decir todas con todas? Elijas la que elijas de la circunferencia, con elijas la que elijas de las rectas, deberían cortarse perpendiculares. ¿Estamos con esto? ¿Qué es familia de curvas perpendiculares u ortogonales? ¿Está? Ok. Ahora paremos. Repitamos, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es, para un conjunto de curvas, para una familia de curvas, encontrar otra familia de curvas distinta, tal que sea familia de curva ortogonal a la primera familia de curvas. ¿Se entiende? Y ustedes me preguntarán, profe, ¿para qué miércoles queremos nosotros hacer eso? ¿Por qué tanta historia con las familias de curvas ortogonales? ¿Ah? ¿Qué importancia tienen para nosotros eso? Como dije algunas, no sé si lo dije acá, lo dije en alguna mesa el otro día, mi hija Josefina, que hoy cumple 8 años, agarró dos monedas, no sé si se lo dije públicamente, ¿no? Bueno, se los digo. Agarró dos monedas y agarró una de 25, otra de 25, ya son una antigüedad, ¿no? Las monedas de 25. Bueno, agarró dos monedas de 25 y dijo, mamá, le dice mi señora, 25 centavos y 25 centavos son 50 centavos. Sí, le dice mi señora. Ah, como los números de la escuela. Quedó carita de shock, carita de emoji parecía, con los ojos grandotes como vos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está contando esta anécdota? Para ella, el saber de la escuela no tiene nada que ver con el saber de la vida cotidiana. Y por ahí, me imagino que por ahí para ustedes esto
por ahí no tiene nada que ver con lo que les interesa en la vida cotidiana o... ¿Se entiende lo que digo? Con las aplicaciones de ingeniería. Bueno, les voy a contar un par de cosas. A ver si con eso podemos unir lo que vamos a hacer hoy con algo que tenga sentido. Problemas de mecánica, movimiento oblicuo, tiro oblicuo, física, cerca de la superficie de la Tierra, ¿no? ¿Cómo hacen los físicos? Acá está el suelo, y te dicen que en todo momento una cantidad importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar el movimiento, por ejemplo, de un proyectil o de un objeto arrojado en la superficie de la Tierra, es que actúa sobre el cuerpo, en todo momento en la vecindad de la superficie de la Tierra, una cosa que los físicos llaman fuerza, que tiene carácter vectorial, por eso lo dibujo con flechita, y que actúa en la vertical de arriba para abajo a lo largo de este conjunto de líneas. En todo momento, lo que importa para determinar cómo actúa esa cosa llamada fuerza-peso es un conjunto de líneas verticales. Pero si estudias física 1, vas a ver que hay otro conjunto de líneas, que las voy a hacer en colorcito verdecito, que son las líneas de igual energía potencial. Los físicos nos dicen que cuando yo quiero estudiar el movimiento de un cuerpo o de un conjunto de cuerpos en la vecindad de la superficie terrestre, importa muchísimo qué energía potencial gravitatoria tiene el cuerpo. Y las energías potenciales son constantes a lo largo de planos paralelos al piso, ¿sí? De igual altura. Si los miramos de costado, los podemos dibujar como rectas, de cantos, ¿no? Plano. Entonces, si yo tengo conocimiento de la energía potencial 2 mayor que la energía potencial 1, si yo tengo conocimiento, nos dicen los físicos, de que puedo estudiar el mismo problema, pero no basado en fuerzas y aceleraciones, sino estudiar el mismo problema basado en consideraciones de energía, donde una energía importante es la energía potencial, y esa energía potencial está constante a lo largo de estas líneas que resultan ser perpendiculares en cualquier punto a las líneas anteriores. Y los físicos nos dicen, simplificarás tu problema. Primera idea. Segunda aplicación o segunda situación, flujo de un fluido a lo largo de un caño. Acá tenemos un caño o un río, un contenedor por donde fluye fluido. ¿Sí? Supongamos que es un caño, el fluido fluye de tal manera que está caracterizado por una cosa que se llama líneas de corriente. Esas líneas de corriente son líneas, vamos a puntearlas por acá, y en todo punto el vector velocidad del fluido es tangente a las líneas de corriente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, esto parece angostarse un poquito, las líneas de corriente se acercan unas a otras. ¿Se ve? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fluidodinámica. Las personas que saben de fluido nos dicen que es importante determinar un conjunto de líneas que son las llamadas isobaras o líneas de igual presión. Entonces yo tengo un lugar de presión alta y el fluido fluye hacia un lugar de presión baja. Eso también pasa con la atmósfera, ¿sí? Y en el caso de la atmósfera, además hay otras consideraciones tales como la rotación de la Tierra, que es un sistema acelerado. Por eso vamos a quedarnos con este fluido acá, que supongamos que aproximadamente no es un sistema acelerado. El fluido fluye hacia zonas de baja presión, desde una zona de alta presión. Vamos a suponer que acá hay una presión menor que la que está acá. Acá hay una presión menor que la que está acá. ¿Sí? Y estas líneas tienen la característica de que esas isobaras, son perpendiculares en algún sentido, este sentido, a las líneas de corriente. ¿Tá? Y lo que nos dice la gente que sabe de fluidos es que si vos conoces estas isobaras, vas a poder conocer mucho de la dinámica del fluido. ¿Sí? Yo no quiero decir que lo determina completamente, porque la dinámica de fluidos es un problema complejo mucho más allá de este curso. Lo único que te quiero contar es que siempre que tengas campos, en la segunda parte de la materia nos vamos a meter un poco más con los campos.
campo de fuerzas, campo de velocidades, ¿sí? Siempre que tengas un problema con campos, por ejemplo, también aparece en Física 2, campo eléctrico, campo magnético. Vamos a poder, en algunos casos, como por ejemplo en electricidad y magnetismo, en el campo electrostático, vamos a poder simplificar o entender más sencillamente algunos aspectos de nuestro problema si conseguimos determinar un conjunto de líneas perpendicular a otro conjunto de líneas. ¿Está con esa idea? ¿Estamos? ¿La idea de a dónde vamos? Entonces, matemáticamente, me interesa cómo hago para determinar un conjunto de líneas perpendicular a otro conjunto de líneas o, matemáticamente, una familia de curvas perpendicular a otra familia de curvas. Si no te acordás cómo es la relación de perpendicularidad cuando vos tenés la ecuación de dos rectas, te la recuerdo ahora. Yo tengo vamos a ponerlo así, dos líneas rectas. Ahora estoy en R2. Grafico dos rectas. Una tiene pendiente, por ejemplo, 1/3. Y cualquier ordenada al origen. Otra es perpendicular. ¿Te acordás qué pendiente tiene la que es perpendicular a pendiente 1/3? ¿Tiene pendiente? Y no, fíjense que si esta pendiente es positiva, esta pendiente no puede ser positiva. -3. ¿Cómo hallaron -3? ¿Cómo hallaron -3? Opuesto invertido. Bueno, ok. Entonces, la primera idea es la pendiente de la recta L2 es igual a -1 sobre la pendiente de la recta L1. Si no te acordás por qué pasa esto con rectas perpendiculares, la demostración es sencilla, no la voy a hacer acá. Tenés que hacer un triangulito por acá, rotarlo 90 grados, te queda un triangulito por acá, y usarlo esto para calcular las pendientes. ¿Sí? Llamarlo a esto A más B, y acá te queda más A menos B. ¿Sí? Háganle cuenta, no es difícil. ¿Estamos con esto? Ahora te cuento, imagínate que estas dos rectas son las rectas tangentes, la primera a un representante de la primera familia de curvas. Entonces, si esta recta es tangente a la representante a la primera familia de curvas, entonces, si yo tengo la ecuación, acá tengo la ecuación, no sé cuál es, supongamos que es y igual a f de x. Primera, bueno, tiene también una constante, ¿no? En algún lugar le tengo que poner, hay una constante, pero la constante es constante. Entonces, no me molesta el derivar. Cuando la derive, si está sumando vale 0, si está multiplicando saldrá fuera, en algún lugar está la constante, y yo derivo respecto de x. ¿Se entiende lo que quiere decir esto? Le pongo coma c, porque tengo que poner una c en algún lado. Yo sé entonces que la pendiente M1, ¿quién es? ¿Cómo calculo la pendiente de una recta tangente? La derivada, ¿no? O sea, la puedo escribir así, derivada de f con respecto a x, la puedo escribir como y'. Algunos le agregan un índice acá para acordarse que es la derivada de la primera. ¿Está? Ok. Pero también voy a suponer que la recta que es perpendicular, cuya pendiente es M2, también es una recta tangente a un miembro de la familia de curvas. ¿Estamos con esto ya? Entonces ahora, esto es para la familia de curvas número 1. Y acá, para la familia de curvas número 2. Lo mismo, será una i igual g de x, que voy a tener una constante dando vueltas. Y acá, m2, ¿quién es? Menos 1 sobre... Sí, está bien, pero digo, ¿quién es m2 si yo miro solo a g? La derivada de g, ¿no? ¿Está bien? Porque es la pendiente de la recta tangente. O también puedo poner y', pero acordándome que esto es para la función número 2. Esta y'
no es la misma que esta. Entonces algunos, para diferenciar, le agregan el 1 y el 2 ahí. Así me doy cuenta que son diferentes. ¿Está? Claro, siempre se tiene que cumplir esta ecuación que está acá. Entonces puedo escribirlo uniendo todo esto, decir que si se cumple que I2' es menos 1 sobre I1', entonces cualquier miembro de la segunda familia será perpendicular a cualquier miembro de la primera familia. ¿Estamos con esto? Más o menos. Vamos a ponerlo en práctica. ¿Cómo se hace concretamente? ¿Sí? Entonces, quiero determinar, lo voy a hacer con dos ejemplos. Primer ejemplo, vamos a tomar x² más y² igual a constante. ¿Cómo miércoles hago para meter esto si no tengo acá derivadas? ¿Cómo hago para que aparezcan las derivadas? ¿Cómo hago para que aparezcan las derivadas acá? Tiene que aparecer mi prima para meter esta ecuación ahí. Bueno, vamos a poner nombres. A esto que está acá lo voy a llamar la ecuación de la familia de curvas número 1. Es esta. Y acá me están soplando. Derivá. Derivá, profe. Bueno, puedo derivar. Si esto de alguna manera me define implícitamente ahí como función de x, derivo respecto de x. Considero que y es una función de x. ¿Cómo derivo x²? ¿Cómo derivo y²? Bueno, primero derivo el cuadrado. Y me queda el doble de y. Pero y adentro es una función de x. Entonces lo tengo que derivar implícitamente. Tengo que hacer regla de la cadena. ¿Y qué dice? Que tengo que multiplicar por la derivada de lo que está adentro. Igual a 0. He derivado. En este punto me voy a preguntar, ¿desapareció la constante o no? Desapareció. ¿Ok? Entonces, a esto que está acá lo voy a llamar... ¿Hicieron los ejercicios al principio del capítulo? ¿Cómo se llama cuando yo derivo y elimino la constante? ¿Qué nombre tiene cuando agarro una familia de curvas, la derivo y le elimino la constante? ¿Cómo se llama? ¿No lo hicieron? Capítulo 2, el material. Derivar y eliminar la constante. ¿Nada? ¿No les suena? Si no les suena, quiere decir que están salteándose a alguna parte o que lo están leyendo para olvidar. ¿Sí? Pregunta. Te hago la pregunta. ¿Estás leyendo el material? Permiso. ¿Estás leyendo el material de matemática B para olvidártelo? ¿O rápido para poder automatizarlo? ¿Quiénes son aquellos que cuando el tiempo aprieta o piensan que el tiempo aprieta o piensan que no tienen tiempo, leen para olvidar o leen para automatizar? Si es así, si te pasa eso, no importa. Lo que te pregunto es, si te pasa eso, fíjate que por ahí no te está sirviendo para probar. Porque te hago una pregunta y no la podés responder. De hecho, ninguno la puede responder. No es que hiciste algo mal ni algo bien. No nos interesa acá lo malo y lo bueno. Lo que nos interesa es, para una acción determinada, qué resultado produce en términos del objetivo que tenemos, que es aprobar y aprender. ¿Se entiende? Necesito que ustedes hagan esa correlación entre su acción y su resultado, que es apruebo o no apruebo, aprendo o no aprendo. ¿Se entiende a qué voy? Porque lo malo y lo bueno son excusas para etiquetarte y para hacer cualquier otra cosa que es distraerte de lo que es esencial. Lo único que es esencial en este lugar es que queremos crear un espacio para aprobar y aprender. Las dos cosas, que no son iguales. ¿Se entiende? Queremos las dos cosas. Aprobar y aprender matemática B. Entonces, si fíjate, si te estás sintiendo o te sentís culpable o te sentís que hiciste algo malo, estás distrayéndote de lo que es el objetivo de este lugar, que es aprobar y aprender matemática B. No es otro objetivo. ¿Está? Entonces, vamos a mirar, a repasar. Esto lo agarro el material. ¿Dónde está lo que estoy diciendo? A ver. ¿Dónde está? Elimina la constante y deriva, ¿no? Eso, sí, señor. Muy bien, Franco. ¿Vos te llamas Franco? Santiago. Bueno, me confundí. Perdón. Santiago, muy bien. Esto se llama ecuación diferencial. ¿Es una ecuación diferencial? Sí. Asociada
a la familia de curvas número 1. Ok, ya sabemos, si hiciste el ejercicio de esto, que si resolves esta, obtenés la de arriba. Pero yo no quiero resolver esa, yo quiero aplicarle a esa esta condición. ¿Cómo se hace para aplicarle esta condición? Hay varios métodos. Uno es despejar y prima, que siempre, en general siempre se puede. Y donde dice, cuando dice prima, ¿qué haces? Lo das vuelta y le cambias el signo. Esa es una manera. Tenés que despejar. A mí me gusta esta otra manera. Donde yo generé una ecuación diferencial diferente. Esta es diferente, no es la misma que la de arriba. ¿Se ve que no es la misma? La llamaré ecuación diferencial asociada a la familia de curvas número 2. Y ahora la resuelvo. Acá, esto es derivar. De acá a acá derivo, de acá a acá hago el cambiazo. Este cambiazo, ¿qué respeta? Que cuando acá valía y', acá valía menos 1 sobre y'. ¿Sí? Pueden verificar despejando que si yo hago esto, verifíquenlo, despejen de acá y despejen de acá. Y verifiquen que cumple esta regla, que lo que queda del otro lado del igual es el signo cambiado y dado vuelta. Lo que estaba en el denominador pasó al numerador y lo que estaba en el numerador pasó al denominador. Verifíquenlo. Bueno, entonces voy a resolver. ¿Qué hago? Lo que voy a hacer es pasar 2x para el otro lado. Resuelvo, me queda 2y sobre... Bueno, primero voy a cancelar el 2 que me molesta. X más x menos y dividido y' igual a 0. Cancelé el 2. Lo saqué factor común, lo pasé dividiendo. Ahora voy a pasar esto que es negativo para el otro lado, igual y sobre y'. Y' lo necesito en el numerador, lo paso entonces multiplicando, y'(x) igual y. Lo que quiero ahora es separar las variables. A mí me gusta dejar de un lado todo lo que no tiene x y del otro lado todo lo que no tiene y. Entonces, esto lo voy a escribir con la notación diferencial. Esto vamos a ponerlo por x igual a y. Sigo para acá. Y me queda, bueno, x lo voy a pasar para el otro lado. Me queda 1 sobre x. Y lo paso dividiendo. Me queda diferencial de y sobre y. Vamos a ponerlo así. 1 sobre y. Y el diferencial de x lo paso formalmente multiplicando. ¿Qué estoy haciendo acá? En realidad lo que estoy haciendo es multiplicar de ambos lados por diferencial de x y recordar que y' por diferencial de x es el diferencial de y por matemática A. Pero esto formalmente es como un cociente de diferenciales. No me voy a meter demasiado en esto, entonces antiderivo. Y me queda acá logaritmo natural del módulo de y igual logaritmo natural del módulo de x más constante. Ya obtuve la solución. Esta es la nueva familia de curvas. Ahora, para escribirla de un modo más cómodo, voy a aplicar propiedades de logaritmo exponencial para simplificar un poco su escritura. Entonces, lo que voy a hacer acá es elevar a la exponencial esto, a la logaritmo natural del módulo de y igual a la logaritmo natural del módulo de x más constante. Recordemos que la constante puede ser cualquier número real, la c, por ahora por lo menos. Exponencial y logaritmo son funciones inversas, entonces por propiedades de las funciones inversas me queda e a la logaritmo se cancela, e con logaritmo, pero acá no, porque no tengo un logaritmo acá, tengo logaritmo más una constante, entonces voy a aplicar propiedades de producto de potencias de igual base y eso me dice que cuando tengo un exponente que dentro del exponente hay una suma, lo puedo transformar en un producto de potencias de igual base.
Ahora sí, esta cantidad que está acá es una exponencial de una constante, no puede ser negativa ni tampoco puede ser cero. Vamos a llamarla, por ejemplo, constante k. Y recordar que k es un número estrictamente mayor que cero. Y ahora sí puedo cancelar y me queda módulo de y igual módulo de x por k. Hay dos posibilidades acá. ¿Sí? Pueden resolverlas y ver que esto significa que y es k por x o que y es menos k por x. En el primer caso voy a llamar m acá y en el segundo caso voy a llamar m a menos k. Puedo entonces ahora resumir esto en la siguiente expresión con m cualquier número real. Podemos ver que m puede ser positivo o negativo. ¿Está? Entonces, acá se entiende, a m lo llamo, acá lo llamo m en este caso, o acá a m lo hago corresponder con menos k. Bueno, veamos. Pregunta. Y igual, esta es una muy buena pregunta. Y igual 0, o sea, y igual a f de x igual 0. Eso no es una función solución de esta ecuación diferencial. Yo me podría preguntar, ¿qué tendría que hacer? Tendría que derivar y reemplazar, ¿no? Y es medio difícil porque cuando yo derivo esto, la derivada de 0 me da 0. Si lo quiero meter acá no puedo. O sea que la respuesta a la pregunta tuya era, ¿quién la hizo? A la muy buena pregunta es que esto no es solución de esta ecuación diferencial. De esta, porque esta es la original. La que quiero resolver es esta. O sea, no. Entonces yo tendría que poner m diferente de 0. Y está muy bien lo que dice el señor. Ahora vamos a considerar nuestro problema original. No te pido que mires esto, te pido que mires cuál es nuestro problema original. Nuestro problema original es determinar una familia de curvas ortogonal a esta primera familia de curvas. O sea que, por ahora, la respuesta sería, esta es mi familia de curvas número 2. ¿Qué son estas curvas? ¿Qué son si yo las quiero contar? ¿Qué son? Y igual mx. ¿Qué son? ¿Una recta? Una familia de rectas. ¿Qué tipo de familia de rectas? Porque mira, acá tengo otra familia de rectas. Esta es una familia de rectas. Pero ¿es la misma que esta familia de rectas? ¿Qué particularidad? ¿Vieron que todos los miembros de una familia tienen algo que los hace ser miembros de esa familia? En la vida de seres humanos. Bueno, acá, ¿qué particularidad tienen esta familia de rectas que es diferente de otras familias de rectas? ¿Todas pasan por? Pasan por el origen, ok. Vamos a graficar. Por ejemplo, esta, y igual 1x. ¿Qué otra más hay? Menos 1x. Y igual menos 1x, o sea, menos x. ¿Qué otra más? ¿Son dos solas? Un medio de x. ¿Qué más? Menos un medio de x, claro. ¿Se entiende lo que está pasando? Son todas rectas que pasan por el origen y tienen diferentes pendientes. ¿Está? Ok. Y pido que sean ortogonales a esto que lo grafiqué acá. Vamos a graficarlo. ¿Se alcanza a ver que este dibujo tiene una particularidad visual que no tiene este dibujo? ¿Qué tiene de particular este dibujo? ¿Se ve o no se ve? Elijas la que elijas. Elijas la que elijas. Sus tangentes en el punto de corte son... Bueno, pueden hacer una visualización en GeoGebra de esto. No es difícil. Con 3 o 4 comandos pueden, no digo verificar, pero sí corroborar. Vieron que cuando yo encuentro ejemplos de algo, estoy corroborando, no estoy verificando. Después, si a alguno le interesa la diferencia, miramos. En este sentido, ¿qué hago? ¿Incluyo o no incluyo a igual 0? Está bien, yo te entendí. Está muy bien. Acá no tengo que incluir, no es solución de esto. Pero yo te pregunto acá, con este gráfico, ¿incluyo o no incluyo acá a la recta igual 0 como miembro de la familia igual mx
que son siempre ortogonales a estas circunferencias? ¿Cuál es la recta? El eje X. ¿La incluyo? ¿Cumple con la condición? Cumple. O sea, si miro el problema en general, yo la incluiría. ¿Paramos acá? ¿Qué horario estamos? ¿Qué hora somos? 9:15, hablé un montonazo. Bueno, paro acá. No quiero seguir abusando de su tiempo porque nos interesa muchísimo que ustedes hagan cosas y nos pregunten. ¿Qué fue lo que pasó en el pizarrón hoy? Definimos qué es y qué no es una familia de curvas ortogonal a otra. Encontramos una relación de pendientes, encontramos una relación entre las derivadas, encontramos que no es suficiente con que una y otra se corten a 90 grados, sino todas con todas. Esto es todas con todas. ¿Está? En cualquier punto de corte. Y lo volvimos un procedimiento para poder determinar una familia de curvas ortogonal a otra familia de curvas dada. ¿Por dónde pasa el procedimiento? Pasa por derivar y eliminar la constante, obtengo la ecuación diferencial asociada a la primera familia de curvas, luego hago la triquiñuela, el truquito, donde veo y' cambio por -1 sobre y', y no le pongo los subíndices, porque ya automáticamente me va a quedar una ecuación diferencial diferente. No le pongo subíndices ahí, porque me molestaría. Acá, cuando yo pongo esto, sí, lo pongo para recordar que son diferentes, pero acá ya queda. Entonces, resuelvo. Si me quedan logaritmos y cosas así, atención, porque a lo largo de unos cuantos, 27 años de docencia por estos lares, ¿saben lo que me pasó? ¿Saben si me pasó 1, 10 o más de 100 veces que se equivocan las propiedades de los exponenciales? Adivinen. En los exámenes, lo he visto muchas veces. Estos ojitos han visto muchas veces que acá transformás esto. Esto, te voy a contar, te lo voy a escribir y enseguida lo borro porque es horrible lo que voy a escribir. E a la 2 más 3 igual a E a la 2 más E a la 3. Horrible, horrible. Véanlo para nunca más hacerlo. Horrible, horrible, horrible. Basta, basta. La exponencial, la potencia no se distribuye respecto de la suma. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se acordarán? Cuando llegue el momento, ¿se acordarán de que esto no se hace? ¿Vieron que hago unas cuantas payasadas? ¿Esas payasadas servirán para que se acuerden? Ok. Buenísimo. Muchas gracias. Paramos acá.